Hablemos ahora acerca de los transistores. Son dispositivos que dan una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Este dispositivo ahora cuenta con dos uniones PN. Puede ser NPN, PNP o canal N o canal P. Ya veremos más adelante a qué se refiere esto. Ahora, los transistores se dividen en dos familias principales. Los de unión bipolar, que son los BJT, y los de efecto de campo, que son los FET. La principal diferencia entre uno y otro es que unos trabajan con corriente, o sea los BJT, y los FET trabajan con voltaje, con tensión. De hecho, eso le da una pequeña ventaja a los FET, bueno, una muy grande ventaja frente a los BJT. Ya igual veremos eso más adelante. Por lo pronto, ahora vamos con los BJT. Como ya dije, puede ser NPN o PNP. La parte de en medio en el caso de los BJT siempre será la base. Y también estará menos dopada respecto a los otros dos materiales. Y el emisor siempre será el más dopado. Ahora, por cuestiones prácticas y porque son mucho más comunes los NPN, daré las explicaciones con base en este tipo. Pero pues no es que el otro difiera mucho, la verdad es que la explicación aplica casi para los dos. Físicamente así se compone el transistor BJT. Como pueden observar, el colector es la parte más grande, etcétera, etcétera. Ahora, como ya repetí varias veces, se forman dos junturas, una entre el emisor y la base y la otra entre la base y el colector. En condiciones normales de operación, la unión base-emisor se polariza de forma directa y la de base-colector de manera inversa. A esto se le conoce como región activa directa y esto se usa, bueno, para funciones de amplificación. Ahora, si invertimos las terminales, tenemos una región activa inversa, pero por la misma configuración del transistor, es un tanto impráctica usar esta zona. Ahora, cuando ambas junturas se polarizan de forma directa, tenemos ahora lo que se conoce como la zona de saturación. Y si ambas se polarizan de manera inversa, tenemos lo que se conoce como región de corte. Estas dos últimas formas de polarizar el transistor son lo que nos dan las opciones on-off que luego conocemos en los transistores e incluso en los circuitos lógicos. Ahora, todo explicado de una manera un poco más detallada. Si se modula la corriente de base que va del colector al emisor, la corriente que va del emisor al colector también modulará de una manera proporcional y se estará trabajando, como ya dije, en la zona de amplificación. Si cortamos la corriente de base completamente, simplemente dejará de haber corriente entre el colector y el emisor, aunque no siempre es necesario cortarla, con que se baje por debajo del voltaje umbral que generalmente presenta el silicio, que son 0.7 volts, dejará de trabajar así el transistor. En la gráfica vemos que la corriente crece conforme a la tensión, pero esto no se hará de manera infinita, sino que llegado hasta cierto punto la corriente deja de crecer. Y por más corriente que haya en la base, ya no crecerá más la corriente entre el colector y el emisor. Resumámoslo así: zona de corte, no hay corriente ni voltaje. La zona activa será en la forma en la que trabajará como amplificador el transistor, y en la zona de saturación es que por más corriente que inyectemos al colector y al emisor, ya no tendremos más corriente porque la base no lo permite. Como ya les había dicho, los transistores tienen sus subdivisiones, los BJT, que fueron los que acabo de explicar, y los de efecto de campo, pero estos todavía se subdividen a otros dos grupos, lo que serían los MOSFET y los JFET. Explicaré en este momento pues los JFET. Primero que nada, las terminales ya no son las mismas, ahora son fuente, dren y compuerta. En el esquema se ve a dónde corresponde cada terminal. Ahora la compuerta es la encargada de controlar el paso de la corriente eléctrica. Entre la compuerta y la fuente se conecta una fuente de alimentación de manera inversa, que será la encargada de controlar la corriente. Ahora, cada que el voltaje aumente de manera inversa, también lo hará la zona de deflexión, y lo hará hasta que cierre por completo el canal N, evitando así el paso de corriente. A esto se le conoce como voltaje de ahorcamiento, y este pues bueno, va a ser diferente respecto del fabricante. Ahora, entre el dren y la fuente tenemos otra fuente conectada, y si le suministramos voltaje, la corriente empezará a incrementar al mismo tiempo que vamos cerrando el canal N, pero sin llegar a ahorcarlo, y esto ocurre de forma desnivelada, o sea que se cierra todavía un poco más del lado del dren como si fuera un embudo. Y si encima de eso suministramos voltaje por la zona de la puerta, la corriente empezará a disminuir, y si alcanzamos el voltaje de ahorcamiento, simplemente ya no habrá corriente a través de las otras dos terminales. Y esto se debe básicamente a que fue cerrado por la compuerta. También, jugando con los parámetros, podemos llegar a un punto en que si aumentamos la corriente en la compuerta y si también le suministramos voltaje entre las otras dos, puede llegar a un punto en el que por más que incremente la corriente entre las otras dos terminales, ya no puede aumentar más la corriente. Esa es la función del JFET, limitar el voltaje que pasa. Todo esto que dije se puede apreciar en la gráfica de la curva característica. El MOSFET hace lo contrario al JFET. Ahorita veremos a lo que me refiero, pero antes tenemos que ver su constitución para entenderlo. Primero que nada, esta explicación será sobre un MOSFET de canal N.
Esto es porque es el más común y usado. Este tipo de transistor de canal N está formado por dos materiales N y un tipo P, como se muestra en el diagrama. Por fuera de la pastilla de silicio se encuentra un material dieléctrico, que es de hecho óxido de silicio, el cual apenas se encuentra tocando los dos materiales N, pero la mayor parte de su superficie se encuentra por encima del material P. Y encima de ese aislante se encuentra un material conductor, que generalmente es aluminio. Ahora, el objetivo del MOSFET es que llegue corriente del drain a la fuente. Sin embargo, en medio de ambas se encuentra una barrera de potencial y se preguntarán, ¿y cómo atravesaremos dicha barrera de potencial si en la terminal de la puerta se encuentra un aislante? Buena pregunta, Dorothy. Bueno, al conectar el voltaje entre la puerta y la fuente ocurre algo casi mágico, y es que los electrones no pueden pasar el aislante. Nada, mentira, no lo atraviesan, pero lo que sí lo hace es un campo eléctrico, y ese campo eléctrico se encarga de atraer electrones hacia él, y conforme más electrones se acerquen a la terminal de la puerta, empiezan a dejar de haber huecos en esa zona. Y de forma casi mágica, el material ahora se vuelve un conductor. O sea que en pocas palabras se rompe la barrera de potencial. Y cuanto más grande sea la tensión suministrada entre la puerta y la fuente, más grande será la zona de conductividad, porque el campo eléctrico se hace cada vez más intenso y por ende dejará pasar más corriente. Pero como en todos los transistores, llega un momento en que ya no se puede hacer fluir más la corriente. Es cuando se dice que ha llegado a su saturación. Ahora, como este transistor no circula corriente en la puerta, no requiere disipar potencia en esa zona, razón por la cual pueden ser miniaturizados sin quemarse. Y también los hace fáciles de juntar, además de su bajo costo. Es por eso que este tipo de transistores reinan por encima de todos los demás. Y es que estos se encuentran básicamente en todos los dispositivos electrónicos. Es más, tu celular tiene no cientos, ni miles, sino millones de ellos de tamaño microscópico, de apenas nanómetros. Es un MOSFET básicamente diseñado para trabajar con altos niveles de potencia. Estos muestran una alta velocidad de conmutación y pueden funcionar mejor que otros MOSFET convencionales en casos de bajo voltaje. Su principio de funcionamiento es básicamente el mismo que el de cualquier MOSFET. También existe una gran variedad de ellos, como le son el BDMOS, el DMOS, el UMOS y el BMOS. En el diagrama de bloques, en este caso, vemos un BDMOS. Se observa que en el canal se forma una región de tipo P cuando el voltaje de la puerta a la fuente se hace positivo. Y lo más importante aquí, el terminal de la fuente se coloca sobre el terminal del drain, formando así una estructura vertical. Como resultado, la corriente fluye debajo del área de la puerta, entre la fuente y el drenaje. ¿Y queda como resultado esto? Bueno, es que la resistencia de este MOSFET cuando está encendido es muchísimo menor que la de un MOSFET convencional, lo cual le permite manejar altos valores de corriente. Como ya dije, el principio de funcionamiento de un MOSFET normal y este MOSFET es prácticamente el mismo, por lo cual su curva de transferencia es prácticamente la misma. Para la fabricación de transistores, especialmente para los MOSFET, se usa un proceso llamado fotolitografía, el cual consiste en transferir un patrón desde una fotomáscara a la superficie de una oblea de silicio en estado cristalino. Es algo similar como lo que se hace en las imprentas, solo que en lugar de ser papel, ahora es silicio cristalino.